Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este Ford Latin American Energy Summit. Vamos a dar comienzo ahora a un panel sobre comercialización, un tema de los que se ha hablado en los paneles anteriores y que es una de las manifestaciones más visibles de la evolución del negocio eléctrico. En este panel que voy a tener el agrado de moderar, nos van a acompañar Pablo Alberío, CEO de Sinergia, Eduardo Andrade, presidente de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía, Francisco San Clemente, gerente general de Renovatio, y Elías Valenzuela, director de Match. Estamos esperando a Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas. Cuando se conecte Rodrigo, lo incorporamos al panel. Bueno, me gustaría comenzar este panel poniéndonos en contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de comercialización, especialmente teniendo en cuenta las diferencias entre los diferentes países. Me gustaría comenzar con Pablo Alberío. Sinergia es una empresa de comercialización de energía argentina que ya está actuando en el mercado chileno. Y me gustaría que nos comentaras un poco cómo ves la evolución del tema de comercialización y las diferencias entre el mercado argentino y el mercado chileno. Bienvenido, Pablo. Bueno, buenos días primero a todos. Gracias, Raúl, por la invitación. Bueno, Sinergia es una empresa, un comercializador, como bien decías, hace 10 años que estamos operando en el mercado argentino, en el mercado de gas natural, que es el mercado más desarrollado para la comercialización en Argentina, donde en 2005 hubo un proceso de unbundling mediante el cual a los usuarios con consumos mayores a 9.000 metros cúbicos mes, que chico en Argentina, lo sacaron de comprar gas de las distribuidoras y los obligaron o la alentó a que fueran a comprar gas a productores o comercializadores. Algo similar a lo que en mercado eléctrico está apuntando Chile con la ley de gas. Así que a partir de ese punto aparecieron muchos jugadores en Argentina, lo que fomentó mucha competencia en lo que es el mercado de gas natural, permitiendo a las industrias conseguir un muy buen precio año a año en función de las condiciones de mercado existentes. Gracias, Pablo. Antes de entrar en el mercado chileno, que hay mucho tema para conversar ahí, me gustaría que Francisco San Clemente nos cuente un poco la experiencia de Colombia y especialmente esta idea innovadora y hasta rupturista de, siendo un comercializador, haber convocado una subasta de largo plazo para energías renovables en las que el off-taker es la comercializadora, que es algo bastante poco común aquí en América Latina. Francisco, un gusto tenerte aquí. Hola, muy buenos días a todos, Raúl. Mil gracias por la invitación. Desde luego, sí, es un poco curioso tener una comercializadora que lance una subasta privada. Tal vez la estructura del mercado de comercialización en Colombia lo permite que sea así. Me disculpo de antemano, no conozco muy bien cómo funcionan los mercados de comercialización en otros países. Pero aquí nosotros como comercializadores, a partir de 1994 se liberalizó bastante el mercado de comercialización en Colombia, en donde podían entrar empresas, lo que nosotros llamamos comercializadores puros, a competir con los distribuidores incumbentes de toda la vida. Dadas las estructuras de mercado en Colombia, los ahorros que pueden conseguir estos comercializadores puros como nosotros versus la alternativa del incumbente tradicional de toda la vida son unos ahorros significativos. Por ejemplo, nosotros conseguimos ahorrar un 10% de la factura de energía a usuarios finales en un periodo de 18 a 24 meses, lo cual son unos ahorros muy importantes
para el sector de industria, de retail, ¿cierto? Y además el mercado está dividido en dos tipos. Está el mercado regulado y está el mercado no regulado. La diferencia entre los dos, como su nombre lo dice, es que en uno, dependiendo del tamaño, las tarifas y los plazos y todo está absolutamente regulado y hay unas fórmulas claras de cómo se debe transferir el precio al usuario final. Y en el no regulado simplemente son acuerdos bilaterales entre las partes. Habiendo dicho eso, nosotros somos un comercializador que tenemos un pool importante de clientes industriales, de retail, hoteleros, de distintos mercados. Y nuestra lectura del mercado fue que el desarrollo de energías renovables en Colombia está un poco estancado por tres obstáculos. El primero, que no es ajeno a ningún mercado, es el tema de las licencias ambientales y permisos sociales y todo esto. El segundo es el tema de la conexión, que ya el gobierno está trabajando mucho, ya tenemos más de 100 proyectos con conexión aprobada al sistema. Y el tercero es el PPA, que tradicionalmente en Colombia, y como funciona la estructura del mercado de comercialización, un mercado de larga Colombia es normalmente entre 3 y 5 años. Y como todos sabemos, con un contrato de 3 a 5 años no se pueden financiar proyectos. Entonces, viendo que nosotros teníamos una comercializadora, viendo que hay muchos proyectos que tienen un problema de encontrar el PPA, lo que decidimos fue abrir un proceso competitivo entre estos proyectos para recibir energía renovable a buenos precios, un poco incentivados nosotros también por lo que ocurrió hace un año en la primera subasta del gobierno colombiano, en donde los precios que se adjudicaron fueron un 30% por debajo de los precios actuales de contratos del mercado. Esa fue entonces la razón por la cual decidimos hacer la subasta. Y el objetivo es claramente entregar energías renovables a todos nuestros clientes en cuanto sea posible y a precios muy competitivos. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Eduardo, que como representante de la asociación puede darnos una visión más de conjunto, quería invitar a Elías Valenzuela para que nos cuente un poco la experiencia de Match y cómo se ha desarrollado el mercado para ustedes aquí en Chile. Buenos días a todos, buenos días Raúl, gracias por la invitación. Bueno, el caso de Match Energía, que partió con sus actividades formalmente el año 2018, aun cuando los integrantes de Match Energía sí teníamos experiencias previas en el tema de mercado eléctrico y comercialización en el ámbito privado y también a nivel del ministerio. Lo que ha ocurrido en Chile es bastante sorprendente en los últimos años. Desde un mercado bastante estrecho en oferta, oligopólico mencionado con anterioridad, en los cuales había normalmente una competencia no muy abundante de medios de generación, oferta de generación, partimos con la gran expansión y que le ha hecho muy bien al mercado chileno de fuentes de generación de energías renovables, los cuales hemos sido líderes reconocidos en el mundo. Y adicionalmente, con la modificación que ocurrió hace 2 años, quizá un poquito antes, de la Ley General de Servicio Eléctrico en Chile. Debo mencionar que el año 2016 ocurrió en Chile también un hecho novedoso, que no había ocurrido antes, que fue una agregación de demandas que promocionaron un grupo de industriales de una importante región del país, región del Biobío, en el cual, en un hecho inédito, buscando mejores precios y mejores oportunidades para sus contratos, lograron agregar una cantidad importante de demanda e invitaron a sentarse a la mesa a negociar a los grandes generadores, los grandes incumbentes de esa oportunidad. Yo creo que eso marcó también un antes y un después en el mercado eléctrico. Hoy día vemos que hay mucha actividad, si bien el tema de comercializador no existe aún con la formalidad, se está creando, pero en el caso de Match Energía nosotros podemos decir que a la fecha ya hemos participado en más de 21 licitaciones, hemos colocado del orden de 140 gigawatt hora año de energía
en condiciones muy convenientes que han significado un promedio ahorros del orden de 22% de la tarifa para los clientes que han cambiado o han seguido nuestras recomendaciones. Perfecto. Muchísimas gracias, Elías. Eduardo, un gusto tenerte aquí. Ya con una visión gremial, quería que nos contaras un poco cómo ves en conjunto el sector de comercialización y qué es lo que está pasando en términos de cambios regulatorios. Se mencionó en el panel anterior el tema de la portabilidad eléctrica que se está discutiendo, se están discutiendo leyes de flexibilización, hay mucha tela que cortar. ¿En qué estado está el tema de la comercialización de energía en Chile? Gracias, Raúl, gracias por la invitación. Y desde ya, por favor, córtame porque a veces tiendo a hablar demasiado, ¿ya? Okay. A ver, primero, ¿en qué estado la comercialización en Chile? Ya, tal como lo mencionó Elías, el comercializador en Chile hoy día no está reconocido formalmente como un ente ya que puede operar en el mercado, sino que lo hace a través de una figura que es tener un activo de generación bajo cualquier título. ¿Ya? Entonces, todos nuestros asociados que comercializan energía lo hacen así. ¿Ya? Pero que el core business de nuestro asociado no es la generación, sino que es el suministro de energía a usuarios finales. ¿Ya? Esta industria de este suministro, ya distinguiéndolo de lo tradicional que eran las grandes empresas de generación que vendían a los grandes clientes y las distribuidoras que vendían al resto, ya encontró su espacio cuando, bueno, por un lado los precios de la generación empezaron a bajar y empresas que o llegaron a Chile o estaban en Chile se dieron cuenta que podían aprovechar la flexibilidad de atrapar esos menores precios y empezar a vender energía a un segmento, ya que son los clientes denominados libres, que son aquellos que están sobre 500 kilowatts de potencia contratada. ¿Ya? Clientes que normalmente eran abastecidos por las empresas distribuidoras, ¿ya? Pero que curiosamente la mayor parte de las veces les cobraban las tarifas de precios regulados. Se suma a eso y todo ello es producto de que los clientes que están entre 500 kilos y 5 megas tienen la posibilidad de optar entre cliente regulado o cliente libre. Y por lo tanto, como estaban dentro de la empresa distribuidora, les cobraban estas tarifas de precios regulados. Al empezar a aparecer el comercializador, ¿ya? Estas empresas que se fueron acercando a golpearle las puertas a las distintas empresas de todo tipo, ¿ya? Y ofrecerles rebaja de energía, ¿ya? Que podían llegar en muchos casos hasta un 30%, ¿ya? Es que se empieza a ver este tránsito desde cliente regulado a cliente libre. ¿Ya? Tránsito que todavía ocurre. O sea, desde hoy día mismo, en este mismo momento, hay empresas, ¿ya? Que están en esta categoría, sobre 500 kilos, ¿ya? Que están siendo abastecidas a través de empresas reguladas que no saben, ya que tienen la posibilidad de optar a ser un cliente libre y poder, por lo tanto, optar a mejores precios de energía. Ese es un poco el entorno en que estamos hoy día. Un dato nomás estadístico, la asociación que surgió hace un poco más de un año, hoy día ya tiene 10 empresas afiliadas, tiene otras 2 o 3 que están a punto de entrar a la asociación, y en conjunto ya debe ser del orden de 2.000 gigawatt-hora año que deben estar vendiendo, 1.500, 2.000, ya, lo que muestra que ya es un segmento que está para quedarse. Ya, tan así que hoy día el gobierno, pasando a la segunda parte de tu consulta, hoy día el gobierno está promoviendo lo que se conoce como la ley de portabilidad, que en el fondo es reconocer la figura del comercializador, introducir la figura del comercializador como aquel ente que sin tener un activo de generación puede suministrar energía al usuario final. ¿Ya? Y tiene 3 propósitos. ¿Ya? El propósito básico, inicial, es introducir competencia en el mercado del suministro de energía. ¿Ya? Y entendiendo que con la competencia
ya por un tema solamente de teoría económica, ya va a haber una baja de precios. ¿Ya? Y el segundo objetivo es poder ofrecer mejores servicios. ¿Ya? Por lo tanto, con estos mejores servicios se promueve también la innovación. Y cuando hablamos de servicios, estamos hablando no solamente de distintos tipos de tarifas, ¿ya? Porque ahí ya hay innovación, o sea, tarifas planas, tarifas por hora, tarifa verde, etcétera, ¿ya? Sino también ofrecer otras cosas como paneles solares, eficiencia energética y más allá. O sea, hoy día estamos hablando del prosumidor, aquel consumidor que no solamente consume, sino que también produce, ¿ya? El comercializador va a poder ir a comprarle esa energía para utilizarla en el mercado. ¿Ya? Y el tercer objetivo que se pretende lograr con esta ley de portabilidad es tener una mejor calidad de servicio. Y aquí apunta a nuestro juicio hacia dos factores. Uno, en que el comercializador, ya se ha mencionado ya en un par de oportunidades, que los contratos de los comercializadores son de relativamente corto plazo, ¿ya? Promedio de estar hoy día 5 años, 6 años, ¿ya? En el futuro va a ser más corto. Los comercializadores van a requerir estar encantando todo el tiempo a sus clientes, ¿ya? Por lo tanto, ello implica, ¿ya?, que la calidad de servicio comercial, por lo menos, tiene que ser mejor que la que hoy día reciben en general los clientes regulados. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, le damos la bienvenida a Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, que acaba de incorporarse al panel. Muchas gracias, Rodrigo, bienvenido. Y bueno, como recién llegado, quería invitarte a que nos comentes un poco cuál es la visión desde el gremio de los distribuidores sobre los cambios que se están discutiendo en Chile en la regulación en el tema de portabilidad y comercialización, y cómo ven el concepto de comercialización en conjunto. Perfecto. Antes que todo, disculpen por la demora, pero estaba conectado por el otro link, entonces los escuchaba, pero no estaba dentro del panel, pero estuve escuchando atentamente todo. A ver, lo primero, y acá voy a hacer una reflexión más bien académica, este es mi otro sombrero, yo hago clase de regulación económica. Cada vez que es posible generar competencia en términos eficientes, siempre es una buena idea intentar hacerlo. Con lo cual, tanto el caso chileno como la experiencia internacional nos llevan a que definitivamente donde es posible introducir mayor libertad, mayor competencia, que haya más actores, siempre es una buena idea. Sin embargo, evidentemente la discusión de fondo en los distintos países de nuestra región y en Chile, por supuesto, también, tiene que ver con algo que es un poco anterior y tal vez sería la invitación a la reflexión que yo haría. ¿Cuáles son las principales prioridades desde el punto de vista de la transición energética que está viviendo nuestro país? Y probablemente al responder a esa pregunta, ¿dónde están las principales prioridades?, uno puede entender hasta qué punto este desafío de la comercialización está dentro de esas principales prioridades o no. Una segunda reflexión que corresponde hacer, y yo le he escuchado varias veces a Eduardo el tema, tiene que ver con cuál es el público prioritario al cual está dirigida la comercialización para no generar expectativas distintas a las reales. La actual discusión normativa que tenemos en el país, al menos en sus términos actuales, establece que para los clientes de a pie, digamos, para los clientes pequeños, residenciales, probablemente en forma masiva, esta política pública estaría vigente más allá del 2030, 2035, con lo cual evidentemente desde el punto de vista de la expectativa, cuando uno hace una promesa de mejoras en precio, mejoras en calidad de servicio, etcétera, las personas no piensan que eso va a ser real en 15 años más, piensan que es algo mucho más cercano y es muy importante el que haya claridad respecto de las restricciones que hoy día existen al respecto. Dicho todo esto, evidentemente, insisto, nosotros miramos con ojos favorables como distribuidores el que se vaya avanzando hacia un esquema de comercialización. Probablemente sería ideal que fuera más rápido de lo que hoy día se está planificando y probablemente el mayor desafío no tiene que ver con la distribución, sino con la generación. Es decir, el mayor desafío tiene que ver con compromisos contractuales que existen a la fecha. Hoy día tenemos contratos firmados hasta el año 2041, 2042.
y por lo tanto, si queremos respetar esos contratos y al mismo tiempo avanzar en comercialización, probablemente el espacio de la cantidad de energía que permita hacer eso va a ser bastante acotado. Hoy día la normativa está planteando que esto parta con un esquema de proyectos piloto regionales. Sé que Eduardo ha planteado en el pasado que ellos preferirían que partiera por niveles de tensión o por niveles de potencia instalada de los clientes, porque evidentemente para los comercializadores actuales y futuros los clientes más interesantes son los grandes clientes o medianos y no el cliente residencial, particularmente el cliente residencial de menores recursos y más pequeño. Muchas gracias, Rodrigo. Antes de seguir, no sé si Eduardo quiere hacer algún comentario sobre los comentarios de Rodrigo y después tengo algunas preguntas para los otros panelistas. Bueno, a ver, son varias las cosas que se pueden comentar, ¿ya? Efectivamente, esta ley de portabilidad, ¿ya? Que implica un cambio estructural importante al agregar. Yo no la llamaría de portabilidad, Eduardo, porque no hay nada que se porte. Yo diría comercialización. El gobierno la ha llamado ley de portabilidad, así que... Pero para que sea portabilidad habría que haber algo que se porte, y acá no se porta nada. Bueno, tomando las palabras de don Rodrigo Castillo, el que se porta es el cliente. ¿Eh? Claro, pero entonces no exportación, Claro. cambio nomás. Entonces, siguiendo con el tema de la ley, ¿ya? Efectivamente, para que llegue a todo a toda la gente, al ciudadano a pie, ¿ya? Es necesario que pase mucho tiempo, ¿ya? Y porque tenemos, hay dos efectos, ¿ya? Que obligan a ello. Uno, el que acaba de mencionar Rodrigo, ¿ya? En cuanto a que están estos contratos, ¿ya? Contratos que hoy día ya no se están sirviendo en su totalidad, hoy día se están sirviendo tipo 65-70%, o sea, no es más de eso la energía que están demandando la empresa distribuidora a los contratos. O sea, y lo que implica que se puede mantener ese subconsumo, ¿ya? O esa subcontratación hacia el futuro. Ya no hay nada que lo obligue, ¿ya? Y por otro lado está lo que aquí en Chile, lo que se conoce como el precio de estabilización de las cuentas, y al PEC, que obliga a mantener un determinado valor en las cuentas de energía eléctrica, ya por varios años, ¿ya? Si sacamos esos efectos, ya podríamos obtener bajas inmediatas en la energía. ¿Ya? Claramente esos efectos están, no los podemos sacar y por lo tanto va a requerir años en que se pueda alcanzar a todos los usuarios aquí en Chile, ¿ya? Pero lo importante es que hay que empezar, porque si no empezamos hoy día, ¿ya? Esta misma conversación la podríamos estar teniendo el próximo año, en 2 años más, y con la misma reflexión. Oye, vamos a necesitar varios años para poder lograr introducir la comercialización al 100%. ¿Ya? Y esto no es un problema solamente de Chile. O sea, esto, si uno ve la experiencia internacional, ¿ya? En Europa, etcétera, ¿ya? Los procesos de la introducción del comercializador tardan muchos años, ¿ya? Por un lado está el tema tecnológico, está el tema de la educación del usuario, ¿ya? El usuario es reacio a cambiarse, ¿ya? ¿Ya? Y por lo tanto va a demandar, ¿ya? Tiempo el poder llegar hasta el ciudadano a pie. Ahora, el ciudadano de menos recursos, ¿ya? Que es también un objeto de interés de empresas de comercialización, ¿ya? A nosotros, como asociación, nos han consultado desde otros países, empresas que andan buscando precisamente esos segmentos, no los segmentos de mayor demanda, ¿ya? Y mayor demanda entre comillas, porque aquí estamos hablando de clientes de 500 kilos, 400 kilos, 300 kilos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros planteamos que es necesario ir bajando el nivel de la potencia contratada, tal como hoy día sucede en Colombia, para llegar a niveles como por ejemplo los que existen en Perú, ¿ya? O en Europa, que en muchas partes es prácticamente cero, ¿ya? El objetivo de eso, ¿ya? Es poder ir abarcando
cada vez mayor cantidad de clientes, que se vaya desarrollando la comercialización, que vayan apareciendo empresas de comercialización distintas a las que están, pueden ser distintas a las que están en nuestra asociación, ¿ya? ¿Y qué es lo que se logra con eso? Profundizar la competencia, que es el objetivo final de este proyecto de ley, ¿ya? Al ir haciéndolo por tramos, bajando la potencia, además permite respetar en mejor forma los contratos firmados entre las empresas distribuidoras y generadoras, que entendemos es un tema de preocupación importante para las empresas de generación también. Pero oye, lo interesante es que escuchaba recién a Francisco ya en cuanto a que habían hecho una licitación privada. Bueno, aquí en Chile también se están haciendo estas suertes de licitaciones privadas. O sea, tenemos información ya de primera mano de empresas que han llamado, ya, empresas de comercialización, que están llamando a las empresas de generación a decirle, mira, necesito bloques de energía por tanto tiempo, ¿ya? Y cuáles son los precios que me das, ¿ya? Y se están cerrando contratos, ¿ya? En base a esas licitaciones privadas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? En la medida que se profundice lo anterior, vamos a tener empresas de comercialización que van a ellas estar licitando, ¿ya? Bloques de energía importantes, ¿ya? Con riesgos que son distintos, ¿ya? Son distintos. O sea, es claramente una empresa de comercialización hoy día tiene un mayor riesgo desde el punto de vista financiero, ya que una empresa distribuidora que tiene activos importantes. Pero esa situación en el futuro va a ir mejorando. Quería aprovechar y preguntarle a Pablo cuál es la situación en Argentina. La verdad que desconozco el marco regulatorio de comercialización de energía, pero porque conversando con un analista hace unos días me comentaba que en Argentina hay, por ejemplo, una demanda interesante de empresas que quieren contratar energías renovables a través del MATER o tal, pero que con las condiciones financieras que atraviesa Argentina en este momento no hay ningún proyecto que sea bancable. ¿Las comercializadoras tienen algún rol en Argentina para poder agregar oferta de generación y ofrecer a clientes o no está ese esquema? No, sí, tienen, de hecho nosotros actuamos como comercializadores también de energía eléctrica y creo que la situación es análoga a lo que puede pasar en Chile, en el sentido que aparecen muchos generadores nuevos, pequeños, que generalmente tienen un departamento de comercialización. El comercializador también le da valor agregado al generador. Va a pasar en Chile y pasa en Argentina. Nosotros mucho del trabajo que hacemos no es con los grandes generadores, a pesar de que a alguno de ellos le compramos, sino que más valor agregado le podemos dar a un que puede ser nacional o estar viniendo de afuera, pero que su expertise es poder desarrollar un parque eólico, solar, y a partir de ahí nos da la energía a nosotros y nosotros nos encargamos de comercializarla. Completando lo que decía Eduardo, yo creo que con la competencia va a ganar no solamente la demanda, sino también va a ganar la oferta, ¿no? Para poder colocar. Perfecto. Gracias, Pablo. Francisco, quería volver a ti porque por lo que leí del caso de la subasta de ustedes, la idea viene más por darle espacio a los proyectos de generación, que en Colombia hay muchos. O sea, si la memoria no me falla, ustedes están apuntando a 100 proyectos de energía renovable que tienen licencia de conexión de la UCME. De los que posiblemente puedan seleccionar unos 20. Ustedes están pensando más en facilitar el mercado a esos generadores, ¿eso es correcto? Tu micrófono. Sí, eso es correcto. Escuchando lo que estaba diciendo Eduardo, también me gustaría dar un poquito de contexto, porque veo que tal vez la situación de Colombia puede ser un poco distinta a la que estaban comentando los compañeros de Chile y de Argentina. En Colombia el mercado de comercialización ya funciona
bastante bien, comparándolo, por ejemplo, con Chile y Argentina, por lo que estoy oyendo. Lleva años, de hecho, tiene razón lo que dice Eduardo, puede llevar muchos años hasta que el mercado total tenga acceso a esos comercializadores. Por ejemplo, nosotros ahora mismo somos el tercer comercializador independiente más grande de Colombia. Y si sumamos todos los comercializadores de Colombia, entre todos sumados, solo atendemos el 6% del mercado no residencial de Colombia. Entonces es todavía muy poco, y eso que esto está liberado desde 1994. Pero lo que tenemos, y nosotros llevamos ya mucho tiempo abriendo, o sea, nosotros y todos los comercializadores de Colombia llevamos mucho tiempo abriendo licitaciones donde compramos energía a los grandes generadores, y esa es a su vez la energía que vendemos a los usuarios finales. Pero si bien estamos avanzados en el mercado de comercialización, estamos muy quedados en lo que es energía renovable no convencional. El desarrollo de proyectos eólicos y proyectos solares. Bueno, de hecho no tenemos ningún proyecto eólico funcionando todos los días. Y parques solares operando creo que tenemos 8, aunque han inaugurado bastante en las últimas semanas, pero todavía es un tamaño muy pequeño. Y el problema que tienen los proyectos de energía renovable es que, siendo que existe una mentalidad en Colombia de contratos de energía o licitaciones de muy corto plazo, para que se hagan una idea, de las 160 licitaciones que se abrieron en el mercado regulado desde mediados del 2018 hasta ahora, el 65% de esa energía era en contratos de 1 o 2 años, y tan solo el 12% para contratos de más de 5 años. Entonces, esos 100 proyectos que ya tienen todos sus permisos que existen en Colombia para ser desarrollados, principalmente proyectos solares, están teniendo dificultades para poder encontrar un off-taker, vender su energía, financiar el proyecto y construirlo, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos planteando es precisamente darle una nueva herramienta al mercado, en donde nosotros como off-takers, nosotros como comercializadora seríamos el off-takers del 100% de la energía de esos proyectos. La subasta la hemos abierto por 20 gigavatios hora mes, que eso puede corresponder, dependiendo del tamaño, a unos 7 a 14 proyectos solares, porque en Colombia existe un incentivo un incentivo de precio para que los proyectos solares sean construidos por debajo de 20 megavatios. Aquí todavía no estamos viendo parques solares grandes como en México, Brasil y otros países, sino que la mayoría de los parques que se están desarrollando en Colombia son de menos de 20 megavatios porque existe un incentivo de precio para que así lo sea. Ese incentivo de precio lo que dice es, si el parque es de más de 20 megavatios, tiene que devolver de lo que ingrese por la tarifa de generación una parte que viene siendo como una tercera parte del precio, para soportar el cargo de confiabilidad que es la capacidad del sistema, lo que se le paga a las térmicas y algunas y otras plantas por estar disponibles en momentos en que esté estresado el sistema. Mientras que las plantas por debajo de 20 megavatios no tienen que, digamos, pagar este componente que en Colombia se llama el CERE. Entonces, eso es correcto. Nosotros estamos lanzando esta subasta, y es la primera y la llamamos la primera porque es la primera vez que lanzamos una subasta muy parecida a la del gobierno, en donde estamos dispuestos a firmar contratos hasta 25 años para viabilizar los proyectos de energía. Y es una subasta que es muy flexible porque el generador o el desarrollador del generador puede escoger entre 5 y 25 años para el plazo del contrato. El proyecto es el que nos da la fecha de entrada en operación del proyecto. Damos la opción de comprar todos los excedentes de energía que el proyecto genere, porque el contrato es un pague lo contratado, pero si el proyecto lo quiere, le compramos todos sus excedentes con un incentivo de precios para minimizar la cantidad de excedentes en el mix total de lo que se entrega de energía. Y el proyecto es el que nos oferta la curva que puede generar. Cada proyecto nos dice, nosotros podemos generar esta curva de energía, esta es la que le ofrecemos. Entonces, eso es a grandes rasgos las características de la subasta. Gracias, Francisco. Antes de darle la palabra a Rodrigo para que nos dé una visión
de conjunto de lo que hemos conversado aquí. Quería preguntarle a Elías cómo ven el desarrollo del mercado. Ustedes que son además regionales, están muy enfocados en el Biobío, por lo que entiendo, ¿no? Efectivamente. Bueno, creemos que hay mucho que hacer todavía, compartiendo y concordando con lo que ha mencionado Rodrigo Castillo. Creemos que hay varias tareas, aun cuando se ven que hay iniciativas. Los plazos es algo que puede preocupar y también el crear expectativas que a lo mejor no se logran en los cortos próximos años. Por ejemplo, hay algo que a nosotros nos preocupa, es el tema de smart metering. Es un tema pendiente en el mercado chileno que no resultó la implementación como se pensó, y creo que es clave para todas estas iniciativas donde hay innovación y donde se habla de comercialización, el conocer en detalle las características de los consumos de los clientes y cómo esta información se disponibiliza. Yo creo que tenemos que hacer bastantes mejoras en cómo estamos midiendo también los consumos. Pero somos optimistas, creemos que el mercado chileno se está moviendo en el sentido correcto, pero quizás no con las prioridades y no con los timings necesarios. Gracias, Elías. Rodrigo, quería darte como el último espacio para cerrar algunos de los temas que se han discutido aquí. Sé que hay diferencias de opiniones y eso es sano entre los distintos actores. Un poco cómo ves tú el futuro de la comercialización de energía en Chile. El micrófono. Ahora sí. Ahora, sí. Sí, yo creo que tenemos menos diferencias de las que pudiera parecer a primera vista. Probablemente sean más bien en los matices y en temas de detalle. Creo que existe un consenso a nivel de todas las industrias eléctricas en que la comercialización filosóficamente es buena, que hay que avanzar. Ojalá que se pueda avanzar incluso más rápido de lo que hoy día se está proyectando. Tampoco veo mayores diferencias con los temas de contrato a largo plazo. Eso es un tema más bien de los generadores que de los distribuidores. Son ellos los interesados en que se respeten sus contratos, cosa entendible, además por la certeza jurídica del país. Sin embargo, desde el punto de vista de los distribuidores, lo que siempre queremos es tener más y mejores alternativas para nuestros clientes. Por lo tanto, evidentemente, en su momento, estos contratos, que todavía algunos de ellos son caros y que estamos arrastrando, hoy día podemos verlos con malos ojos, si tú quieres, porque son de alguna manera una mochila que tenemos que arrastrar, pero no hay que olvidar que esos contratos, cuando comenzaron a firmarse el año 2007, 2008, veníamos justamente de la crisis del gas argentino y fue la manera como en conjunto la sociedad chilena logramos resolverlo. Y efectivamente, si bien tuvo costos y costos muy importantes, logramos resolver una crisis gigantesca desde el punto de vista del suministro, sin tener que haber llegado, por ejemplo, a razonamiento eléctrico a clientes residenciales, etc. Lo segundo, y esto en línea con las prioridades y con la imagen más global, probablemente hace 2 o 3 años estábamos discutiendo directamente de temas de transición energética y del futuro de las redes. Eso no ha cambiado. Modificaciones regulatorias como las que se han llevado a cabo en Inglaterra con Río, las que se han desarrollado en el estado de Nueva York, etcétera, todas ellas están orientadas a dar solución a los grandes desafíos del nuevo rol de las redes en el mundo eléctrico, que tal como decía el propio Eduardo, hoy día son redes que cada día van a ser más multidireccionales, que van a prestar distintos servicios para distintos propósitos, siempre en beneficio, ojalá, de los clientes finales. Y la comercialización es una de las aristas de esta transformación y de esta modernización. Una arista que consideramos importante, que tiene que ir de la mano, sin duda, también de otros perfeccionamientos, y también se ha mencionado acá, en las estructuras tarifarias, por ejemplo, en los modelos regulatorios de remuneración, etcétera, porque evidentemente la regulación actual, que estaba hecha para un esquema que era unidireccional, en el cual toda la energía, los clientes remuneraban las redes estrictamente por la energía que consumían de la red, hoy día eso parece estar cada vez más lejos. Y en el caso de Chile, probablemente uno de los grandes desafíos en paralelo tiene que ver con la calidad de servicio. Eduardo comentaba que ellos tienen la expectativa, y yo espero que así sea, que la mayor
competencia va a generar ventajas y mejoras en la atención comercial, porque evidentemente no influye en la calidad de servicio técnica. Evidentemente la calidad de servicio técnica en Chile es una deuda pendiente muy grande. Cuando uno compara Chile con países comparables, como por ejemplo, voy a dar el ejemplo de Grecia. Grecia es un país que si bien está en Europa, tiene un PIB global algo más pequeño que el de Chile, un PIB per cápita solo un poco más alto que el de Chile, una realidad geográfica al menos tan desafiante como la de Chile, y tiene 8 veces mejor calidad de servicio que Chile. Mide las interrupciones por minuto, nosotros las medimos por hora. En la mayoría de los países del mundo en que se ha ido hacia comercialización, estábamos en un estatus, se estaba en un estatus de calidad de servicio muy distinta a la que tenemos en Chile. Y al mismo tiempo, y también me quedo con lo que decía, me parece que Elías, otro gran desafío, por supuesto, va a ser la modernización y la tecnologización de las redes, lo que va a permitir, por una parte, interactuar con los clientes de una mejor manera y por la otra, el que todos los actores, incluyendo los comercializadores, puedan contar con información en línea de parte de los clientes, en aquellos casos en que evidentemente así corresponda normativamente, para poder hacer mejores ofertas, tomar mejores decisiones, en fin. Por eso, solo para cerrar y no extenderme más de lo que ya me he extendido, por una parte, insisto, vemos con muy buenos ojos y en forma muy positiva esta reforma. Creemos que debe ser vista en su dimensión, no generar expectativas distintas a las reales y en los tiempos que corresponden, y debe ser parte de una reforma mucho más amplia al mundo eléctrico de la mano de los cambios que están ocurriendo en todo el mundo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, con esto el tiempo se nos acabó, podríamos seguir conversando sobre este tema durante mucho rato y viendo, es un tema nuevo, está en pleno desarrollo. Muy interesante la experiencia colombiana. Quisiera recordar que Colombia en algún momento también fue pionero en tratar de implementar un mercado de futuros de precios de energía eléctrica con el Derivex, que finalmente no voló, ¿no? Pero Colombia siempre ha tenido esa inquietud de innovar en el tema del mercado eléctrico. Les agradezco la participación a todos. Creo que ha sido una mañana bastante intensa, interesante en cuanto a discusiones. Y bueno, nada más que darle las gracias a Eduardo, a Elías, a Francisco, a Rodrigo y a Pablo. Y los invito a que se nos unan mañana para continuar con este Foro Latin American Energy Summit. Mañana comenzaremos a las 10:35 de la mañana y en primer lugar con una presentación del National Renewables Energy Laboratories de Estados Unidos sobre las oportunidades y desafíos del sector hidroeléctrico en Brasil y Argentina. Les agradezco nuevamente la participación y nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Muy bien. Muy bien, como les decía, con esto terminamos la primera jornada del Fourth Latin America Energy Summit y los esperamos mañana a las 10:35 para seguir conversando sobre las tendencias en el sector energético en América Latina. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Adiós.